Hola jóvenes, ¿cómo están? En este breve video yo voy a comentar un poco sobre la administración científica del señor Frederick Winslow Taylor, pero sobre todo el significado y el impacto del modelo de Taylor, de sus aportes, en lo que es la teoría organizacional. Lo primero es que el señor Taylor ha sido a lo largo de la historia una figura conflictiva, una figura controversial. Él fue ingeniero norteamericano y se le ha reconocido como el padre de la administración científica. Este mérito se debe a los aportes que él llevó a cabo para dar categoría de ciencia a la administración, sobre todo por haber sido el individuo que aplicó de manera más rigurosa, de manera más sistemática, la racionalidad y la ciencia a la gestión de empresas y a la gestión del trabajo. Sobre su personalidad ha habido mucho conflicto. De hecho, él fue demandado varias veces por los gremios, los sindicatos norteamericanos, sobre la base de que sus prácticas eran muy fuertes, según ellos inhumanas. Pero detrás de esas demandas lo que había era otra cosa. Es que el enfoque fundamental del método taylorista es el de la eficiencia, el de elevar la productividad. Y en esa época, los gremios eran asociaciones que tenían de una u otra forma secuestrado el conocimiento de los distintos oficios. Si usted quería aprender un oficio, tenía que ser parte de esos gremios y era un conocimiento que se tenía muy cerrado y que se transmitía de generación en generación. Taylor afirmaba categóricamente que en cualquiera de las empresas controladas por los gremios y en la gran cantidad de industrias norteamericanas que lo dejaran a él intervenir, él podía elevar muchísimo la productividad. Es decir, afirmaba que la producción de la industria norteamericana en sentido general estaba muy por debajo de su máxima capacidad. Decía que había mucho desperdicio de mano de obra y que por razones de método de trabajo, una gran cantidad de empleados no estaban dando lo mejor de sí, no estaban haciendo la mayor parte de sus aportes. Decía que había mucho desperdicio y que había mucho ocio, mucha holgazanería. Así mismo lo decía él, y sobre todo mucha ineficiencia. O sea que la causa de las demandas realmente no era tanto porque sus métodos fueran realmente inefectivos o inhumanos, sino porque él atentaba contra el desperdicio y digamos que un método de trabajo que había echado raíces y que él intentaba corregir. Resulta que todo lo que el señor Taylor planteaba tuvo la oportunidad de demostrarlo y lo demostró, dirigiendo una planta llamada Midvale Steel Works en Filadelfia, puso en práctica todas sus teorías, todos sus métodos y llevó esa fábrica, esa planta, a los niveles más altos de productividad. ¿Qué es lo que hace ese tipo de resultados? Que toda la industria norteamericana mirara hacia el método de Taylor, incluyendo Henry Ford, que también desarrolló un método de trabajo muy similar, basado en la producción en serie, en la línea de montaje. Como lo que hacía Taylor siendo ingeniero, era aplicar ciencia al trabajo, buscaba cuál era la mejor manera de hacer las cosas. No se fundamentaba su método de trabajo en reglas empíricas, sino en ciencia. Buscaba que existiera armonía en los procesos de producción, que se incrementaran los niveles de productividad y buscaba el máximo nivel de producción posible en todas las áreas de la empresa. El señor Taylor desarrolló en gran escala la especialización y la división del trabajo. El hecho de que se dividiera el trabajo en pequeñas partes contribuyó a reducir la línea de aprendizaje, digamos que se llama la curva de aprendizaje, porque es más fácil, naturalmente, para un obrero aprender una función simple y repetirla muchas veces que enseñarle una serie de pasos que sean más complejos. Esa forma de trabajar, de colocar al obrero casi como una máquina
integrado a la máquina, definitivamente que tuvo efecto, porque el trabajo tendía, efectos positivos y negativos. Los efectos negativos es que el trabajo puede tender a hacerse repetitivo, rutinario, más aburrido. Pero el efecto positivo es que definitivamente se logró incrementar en gran cantidad, en grandes volúmenes, la producción y la productividad de toda la industria norteamericana, a tal punto que la industria norteamericana completa asume el método de Taylor. La verdad que sí, hay que reconocer que independientemente de las críticas que ha habido al señor Taylor, sus aportes al desarrollo, sus aportes al progreso fueron descomunales. A tal punto que el señor Peter Drucker, en un libro que se llama La sociedad postcapitalista, dice que sin la revolución en la productividad que produjo el método de Taylor, Estados Unidos, Europa, el mundo industrial, no tuviera el nivel de bienestar del cual disfruta hoy día a pesar de sus defectos. De hecho, llega al extremo Peter Drucker de decir que posiblemente si el señor Taylor no desarrolla esta revolución de la productividad e incrementa la riqueza e incrementa el bienestar de la clase trabajadora, posiblemente se hubiera cumplido aquel pronóstico socialista de que el capitalismo solamente producía pobreza y se hubiera cumplido posiblemente, dice Peter Drucker, no yo, se hubiera cumplido posiblemente aquel pronóstico socialista marxista de que se produciría en Estados Unidos una revolución socialista, igual que la que se produjo en 1917 en Rusia. Dice todo que lo que posiblemente impidió eso fue que el señor Taylor contribuyó a que el capitalismo generara mucha riqueza y que fuera distribuida. De hecho, recordemos aquellas frases, aquellos aportes del señor Henry Ford. Henry Ford lo que hacía era subirle los salarios a sus trabajadores porque él decía que no tenía ningún sentido producir muchos automóviles si sus trabajadores no podían comprarlo. O sea, él trató de bajar los precios para que los empleados de Ford Motor Company pudieran utilizar sus vehículos. Aparte de que desarrolló a la perfección el método de Taylor con la línea de montaje. Esa línea de montaje integraba al ser humano con la línea de ensamblaje, con el conveyor, con la correa, y se iba moviendo y cada quien iba poniendo una pieza. Ahí hay dos efectos. Lo primero es que el empleado que cuando trabajaba de forma artesanal, todos en torno a un solo automóvil, el empleado tenía un nivel mucho más bajo de productividad. De modo que él aprende más rápido, trabaja mucho más, produce mucho más y la producción individual de cada empleado se dispara por las nubes. Y el otro efecto es ya de la organización, que un taller que te producía de manera artesanal en un mes posiblemente 5, 10, 15 automóviles, de repente comienza a producirte 100, 200, 300, hasta que luego produce miles de automóviles y nace con esa metodología utilizada en la industria automovilística y en otras industrias, es que nace lo que se llama la producción en masa, la producción en serie. Sin esa producción en masa, sin esa producción en serie, posiblemente Estados Unidos no tuviera el nivel de bienestar y de riqueza que posee hoy día. O sea que definitivamente, si ponemos en una balanza todas las críticas que se han hecho al señor Taylor con los aportes que ha hecho, definitivamente que los aportes son bastante superiores. El método de Taylor se fundamentaba en la eficiencia y en la productividad. Ya sabemos que eficiencia se refiere a producir la cantidad mayor posible de bienes con el menor posible uso de recursos. El señor Taylor iba a una planta con un cronómetro y hacía estudios de tiempo y movimiento que consistían en ver cuál es la cantidad de movimientos que llevaba a cabo cada trabajador para desarrollar una tarea determinada. Y comenzaba a medir en qué tiempo se hacía, comenzaba a acercar la materia prima a los trabajadores para que perdieran menos tiempos acopiándose de ella. También comenzaba a medir cuántos movimientos incluía cada actividad y comenzó entonces a hacer propuestas científicas de cuáles movimientos debían ser eliminados, que no agregaban valor y cuáles movimientos agregados, de modo que el trabajador fuera cada vez más eficiente. Por supuesto
que esto lo hacía con el trabajador o con los trabajadores de mayor nivel de rendimiento. Él buscaba los trabajadores de mayor rendimiento y con eso es que hacía entonces el estudio de tiempo y movimiento. Muy interesante es de que sobre la base primero de elegir los trabajadores de mayor rendimiento, de hacerles estudio de tiempo y movimiento y mejoras a sus actividades, entonces sustituyó el modelo de pago fijo por el pago por piezas. ¿Qué significaba esto? Que el trabajador trataba de barajar menos, como diríamos nosotros, de estar menos ocioso y producir la mayor cantidad posible de unidades, porque mientras más producía, más iba a ganar. Esto combinado con un sistema de incentivos. Entonces, esa mezcla de estudio de tiempo y movimiento, de aplicación de racionalidad que da ingeniero, de un sistema de pago por pieza que todavía se utiliza en muchos ámbitos industriales y el pago de incentivos a los de mayor productividad es lo que produce toda una revolución, no solamente en la Midway Steel, que es la planta que él dirigió, sino en todas las industrias norteamericanas que asumieron el método de Taylor. La organización de Taylor, entonces, es una organización que, independientemente de sus debilidades, se enfoca en la eficiencia. Tiene sus debilidades, definitivamente desde el punto de vista humano, y si la fuéramos a comparar con algún elemento, diríamos que el enfoque de la organización de Taylor es el de una máquina aceitada, calibrada, eficiente, que produce los niveles más altos posibles, que trata de sacar el máximo nivel de productividad de la energía, de la maquinaria, de los trabajadores y de la interacción de los distintos elementos que componen la organización. Siempre digo al final, cuando hablo de Taylor, de que independientemente de que hoy día se han cambiado mucho, los métodos de trabajo se han hecho cada vez más humanitarios, dentro de cada buen gerente de gestión humana y dentro de cada buen gerente en sentido general, tiene que haber un Taylor, porque al final del día, aunque queremos que los empleados estén contentos y felices, la misión de gestión humana, la misión también de la gerencia general es que que la producción de la empresa, sea de servicios, sea agrícola, industrial, esté en el más alto nivel posible. Ese es el gran aporte que ha hecho el señor Taylor a la gestión humana y en sentido general a la administración de empresas.